resumbando en mi corazón la palabra eh, del siervo y el consiervo. Y, y yo meditaba en mi corazón y sentía que el Señor me hablaba de que era para los pastores. Cuando el Señor me trajo, me llevó al desierto para hablarme, me hablaba a los pastores y para el pueblo. Tuve que pasar por el desierto del Señor, me llevó al desierto para hablarme, para, para exhortarle, me llamaba para exhortar a los pastores. Y bueno, en todo tiempo hablaba, porque los pastores no es para corregir, ni yo ser más que los pastores, ni ser más que un apóstol, discípulo o profeta o quien sea. Yo no soy nadie. Y como bueno, hablaba, me llevaba al desierto porque me hablaba sobre la infidelidad del pueblo, por la dureza del corazón del pueblo, de que el pueblo era duro de servir, duro de corazón y no se quería arrepentir. Entonces, por lo tanto, el Señor tiene que se volverlo de corazón para que sean salvos, porque el pueblo estaba duro de servir, duro de corazón y no se quería arrepentir. Y el Señor viene por su pueblo. Y bueno, la palabra que me resumbaba era el siervo y el consiervo. Yo la escuché muchas veces en la iglesia, pero nunca se me dijo era para los pastores. El Señor sentía que me hablaba que era para los pastores en esa palabra. Muchas palabras me dio directamente a los pastores, pero anoche hablaba en mi corazón como para meditar y descifrar esa palabra. Y en Lucas, del siervo y el consiervo. Y de que, bueno, hay que más se le da, más se le demandará. Y es por eso que más que nada a ellos, porque el siervo, el pastor, el apóstol, el profeta son los encargados de llevar al pueblo. Y si yo soy siervo, si soy pastor, soy profeta, soy apóstol, el peso cae sobre mí, por cuanto más se me encargó, porque el peso, uno se da un título de que es apóstol, profeta, pastor, entonces yo tengo más derecho como apóstol, pastor o profeta, sin saber mucho, porque muchos en eso, sin saber que lo que tenemos es más peso, porque a que más se le va a demandar. Por eso yo le encarezco y le recomiendo a los pastores, profetas, apóstoles, que para el que por ahí sienta tener más peso de autoridad, como dijo el Señor, siéntase menos, porque somos siervos. Él vino en la carne, como se le dije a muchos que el Señor me hablaba, de que porque Moisés es la carne, y que a nosotros nos comparaba el Señor como a Moisés, que por la dureza de corazón nosotros estábamos cometiendo muchos pecados y errores y estábamos ciegos, porque por la dureza de corazón como Moisés, él hizo descarriar al pueblo, porque ponía sus propias leyes, como el aborrecer a la mujer, hacerlo divorciar, porque por la dureza del corazón el Señor me revelaba eso. Uno le dice por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Y el Señor ahí le dice por la dureza del corazón. Y es porque él estaba en la carne, por eso compara el Señor la carne con la ley, porque por la dureza del corazón él ponía ley en la carne.
y lo hacía tropezar al pueblo por la dureza del corazón, y le hizo perecer al pueblo por la dureza del corazón, él tomaba leyes. Por eso el Señor en esa palabra pone como ejemplo y nos compara a nosotros, que por la dureza del corazón nosotros vivimos en pecado, porque no nos queremos arrepentir por la dureza del corazón. Bueno, y dice, habla que él puso el velo, eh, se puso un velo porque al pueblo no le podía ser revelada la gloria, dice, pero el Señor me decía a mí que él fue el que no le permitió ver la gloria, porque él le puso el velo porque el pueblo le temía, ¿eh? Por eso le puso. Bueno, y hoy porque no le teme, tiene ese velo. Y el único que puede sacar ese velo del corazón, dijo, es el Señor, por cuanto tiene el velo el corazón y hay que rasgar ese velo. Y tiene que ser quitado para que le sea revelada la gloria en el corazón, para que sean abiertos los ojos y los oídos para ver y oír, por cuanto no tienen oído, ni ojos no ven, porque aún leyendo la ley de Moisés, lean y no entienden el pueblo, nosotros, porque estamos cegados por ese velo, y el Señor viene a quitarlo, pero solo rasgando el corazón, por eso dice rasgando nuestros corazones, porque son duros de ser incircuncisos de corazón, comparando con la carne, que estaban incircuncidados en la carne. Bueno, el Señor me hacía meditar ayer y antes de ayer en esa palabra me resonaba en la iglesia del siervo y el consiervo, porque muchas veces se me habló de que era por nosotros, y, y ahora recién me despertaba el Señor, y me llevaba en el Apocalipsis, hablándome de los consiervos, que por cuanto los consiervos aún, porque estaba esperando el número de los consiervos, el Señor no venía. Y como es, confirmándome esa palabra. Y por eso vengo urgente a darla, porque el Señor estaba confirmando esa palabra, del siervo y el consiervo. Bueno, que los consiervos somos, son los fieles de la iglesia, el siervo son los pastores. Y cuando el amo viene, eh, al que más da, más le va a pedir. Por eso, más que nada es para ellos. Y por eso quería exhortarle urgente, porque el Señor viene a pedirnos cuenta, nos va a pedir cuenta, y ella viene. Por eso estaba confirmando esa palabra en mi corazón y me despertaba con esa palabra. El Señor me está hablando todo el tiempo, a los pastores. Me dice, exhorta a los pastores, porque de ellos es quien va a rendir el cuenta al pueblo. Si el pastor, apóstol, profeta está mal, todo el pueblo está mal. Por cuanto si el, el consiervo solo es diligente y no se guía del pastor, llena sus lámparas, que es lo que me está hablando el Señor estos días, en este tiempo, porque Él viene a buscar a quien esté con las lámparas encendidas. Me hablaba de la Virgen imprudente, porque las insensatas no llenaron sus lámparas, por cuanto no llenaron sus lámparas con aceite. Vino el esposo y cerró las puertas, y ellos habían ido, la insensata, a comprar aceite, y se les cerró la puerta y ya era tarde. Por eso me hablaba en este tiempo de llenar las lámparas, porque viene por lo que tiene la lámpara encendida.
Por eso habla la palabra que, que los que tienen la lámpara encendida son sabios. Las insensatas se quedaron porque no escucharon, no llenaron la lámpara con aceite. Y en este tiempo me hablaba el Señor todo el tiempo de, de que teníamos que ponernos cuenta, ponernos, llenarnos como con ayuno y oración en estos días más que nada. Ayuno y oración. No lo voy a hacer tan largo el video, luego voy a hacer el otro, porque el enemigo está ayunando, orando para estos días, para que se cumpla la palabra, donde dice que el amor de muchos se va a enfriar, y ellos lo que están haciendo, lo que el enemigo está haciendo, es enfriar a la iglesia con este ayuno de oración, por cuanto van a hacer pacto para el 31, para el Día de las Brujas, y van a ser soltados miles de demonios, millares, y eso es para enfriar a la iglesia y para destruir. Y la iglesia no está haciendo, por cuanto el Señor ya venció a los demonios, el Señor ya los venció en la cruz, pero venció con su poder a los que están llenos de su poder. Por cuanto uno no tiene poder en el Señor porque no lo busca, los demonios bailan en la iglesia, se pasean en la iglesia y por todos lados, y en las casas donde hay división, ira, contienda y toda clase de pecado. Por eso el Señor me llamaba a eso, a exhortar y para que clamen en ayuno, vigilia, oración, para en estos días más que nada, pero ahora en adelante, que la iglesia no deje de ayunar y orar y vigilar, porque ellos lo están haciendo, brujo, hechicero y todo, los hijos de Satanás, vigilando para enfriar a la iglesia y traer destrucción, para enfriarla y se cumpla la palabra, que el amor de muchos se va a enfriar y se van a apartar mucho. Hasta profetas va a limpiar de los altares, profetas, pastores, discípulos, todo, por cuanto nos llenaron, no fueron prudentes, y por no llenarse tienen la autoridad, los demonios y todo, por cuanto dijimos o dijeron en el corazón, no, ya el Señor venció quien se llenó, venció quien fue fiel y prudente. Los que no fueron fieles y prudentes, insensatos, como dice, no dice insensato a los que no estamos velando, como dice, nos encontrás con la lámpara apagada y esos demonios se van a enseñorear. Por eso clamo al pastor, mande, obligue a la iglesia a orar, a ayunar y vigilar, y el que no quiere, le corre a él el libre albedrío, pero la obligación del pastor es exhortar, no ser cómplice de los pecados. El Señor es dentro y fuera de la iglesia de la misma manera, porque el Señor escudriña las mentes y los corazones. Dígale que hoy no forniquen, no adulteren, no se emborrachen, no se embriaguen, no cometan ninguna cosa que el Señor reprueba, porque el Señor viene y va a pedir cuenta. Y Él me decía que a la hora de la frutosa de la carne, y todos los pasajes que muchos conocen, ustedes pastores conocen, no sean partícipes. El Señor es dentro y fuera, no quedan bien con la oveja, con el hermano, con el siervo, con nadie, sino con el Señor. Confiar en el Señor, no en la carne ni en el hombre. Exhortarlo, reprenderlo, y dentro y fuera. Me llevaba una palabra con el fariseo, porque me llevaba una palabra que decía que con los tales que cometen abominaciones y aberraciones, con los tales no comáis, en el Nuevo Testamento, porque ellos, cuando se juntan con un fariseo a comer, solo los reprende, y a ellos no les gusta, y por lo tanto no van a querer comer nuevamente contigo, o con uno, con quieren que lo reprenda, porque no les gusta escuchar la reprensión. Por tanto,
Por eso el Señor viene hoy a exhortarle, a obligarle, que obliguen que obliguen a las ovejas, que obliguen a la iglesia a ayunar, gemir, clamar con fuerza, con lloro, con lamento, como dice el Señor al Dios de los muertos, para que lo resucite, porque la iglesia está muerta. Y como en el Valle de los Huesos Secos está hablando de los muertos, sepulcros abiertos, sepulcros blanqueados, está hablando de la iglesia que está muerta. Y solo el ayuno y la oración lo puede levantar con el clamor gemido, como hizo el Señor, para que el velo del corazón sea quitado por la dureza, porque tiene un corazón de piedra, duro de servidura de corazón, y no le gusta la corrección. Pero exhórtelo, oblíguelo, amado pastor, apóstol, discípulo, porque me llevaba al Apocalipsis todos estos días, exhortarle, que obliguen a la iglesia. Y el que no quiere, porque no quiere pagar el precio y sea duro de corazón y no quiere arrepentirse, déjelo. Pero al que más se le pida, al que más se le da, más cuenta se le va a pedir y rendir. Usted obligue, porque muchas veces no queremos quedar mal o no retar al, a- al fiel, al siervo, o al consiervo, como dice la palabra. Nos mandamos, tenemos ministerio, obligaciones, tenemos que predicar. No, pero yo hoy no puedo. Ah, bueno, está bien, entonces vaya, entonces no se predica y no se da cuenta el pastor que las alma allá afuera se está perdiendo. Reuniones de jóvenes, de niños, en la escuelita, de matrimonio, de, de enseñanza. No, hoy no puedo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. O yo, si no voy a predicar, si yo no puedo, voy a rendir cuenta yo a eso. Ponga otro o vaya usted, porque se le va a pedir cuenta a usted, porque por cuánto lo dejó a ese siervo o a mí por no ir a predicar, por no ir a hacer una reunión que es mi obligación para que las otras almas no se pierdan. Yo por esa alma de la que tengo que predicar tengo que ir a orar y libertar por los jóvenes que están padeciendo con ataques de homicidio, suicidio y todo eso tengo que ir a ayunar para ir a libertarlos, porque el Señor ayunaba y iba y los libertaba, porque el Evangelio es poder de Dios, no es juego para yo dejar los demonios. Si hay adulterio, fornicación en la iglesia, tengo que ir a orar por los matrimonios, orar por los matrimonios para ir a libertarlo, porque Él es poder de Dios. No ir a decirle o a ellos, dejarlo, hoy no voy, no puedo, tengo que ir a otro lugar y no voy a hacerlo porque no puedo. Mientras ese matrimonio que se está peleando en la casa corre el riesgo hoy o mañana de separarse, mientras yo como encargado no voy, oro, ayuno y reprendo y saco los demonios de división, divorcio y destrucción, porque el Evangelio es poder de Dios. Y por lo tanto no puedo ir hoy a decirle, bueno, está bien, hoy no puedo, te dejo, mañana te saco. Si mañana viene el Señor, todo eso se pierde. Para este tiempo el Señor te manda a exhortar y a obligar. Yo como discípulo, como pastor, como profeta, apóstol o el cargo que tengo más peso del cual se me va a demandar, no más cargo por ir yo a imponer para que nadie me pueda corregir o exhortar, como dice la palabra, el mismo Pablo lo decía y corregía, decía, el siervo inútil se ponía, soy, siervo inútil soy, reprendía a Pedro, exhortándolo, reprendiéndolo en público, por cuanto era judío, y, y quería quedar bien ante los otros, delante de los fariseos, delante del pueblo, y Pablo lo reprendió. El mismo Señor le lavaba los pies a los consiervos, a los discípulos, perdón. Se ató una toalla, se sacó el manto, se ató una toalla,
perdón que en este momento no recuerdo, significa esclavitud o humillación, y esa es una toalla, siendo Dios. Y nosotros por ahí queremos poner un peso, quitando toda humildad en vuestros lomos y de vuestra cabeza, para que no nos exhorte, nos reprenda. Y el Señor mismo se humilló. Y eso significa cargar la cruz, humillación. Y significa humillarse, porque la cruz era humillación. Cargue su cruz y sígueme. Tenemos que humillarnos para servir a otro, no para poner un peso de gloria que el Señor nos entregó a nosotros, siendo Dios, para que nosotros nos exaltemos. Nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Venimos a humillarnos, no a ser exaltados. Entonces por eso, amado apóstol, pastor, profeta, quien sea, hoy obligue al pueblo, porque el Señor ya viene y se están perdiendo las almas. Y luego después del 31, para el pacto que están haciendo, miles de demonios van a ser librados. Y muchos se van a enfriar, se van a apartar, van a padecer. El Señor me dice que para el último tiempo al apóstol, profeta, más que nada a los profetas, porque hablaban vanidad de su corazón, haciendo destruir y dispersar a la oveja y el pueblo, haciéndolo descarriar. Profetizaban vanidad de corazón, apóstoles, profetas, pastores, todos ellos por el espíritu de error y confusión y engaño, destruyendo al pueblo por la falta de temor a Dios. En este tiempo, por la falta de temor a Dios, por la falta de búsqueda, por no llenar las lámparas, uno ir a hablar antes con Él, están destruyendo al pueblo y ellos se están descarriando, se están apartando y muchos se van a enfriar y se van a apartar más todavía. Por eso este poco tiempo, estos días que quedan, vigilia, ayuno y oración, porque el enemigo está ayunando mientras el pueblo está durmiendo y el león está como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando lo haya dormido lo va a devorar. Me confirmaba con esa palabra, es el Señor, del profeta que confundió al otro profeta porque le dio falsa profecía por el espíritu de confusión, cuando el Señor le dio una profecía, revelación a un profeta y le dijo que no comiera, que no comiera y que no se volviera aún con un rey, y que no se volviera por el mismo camino. Y en el camino encontró otro profeta y le dijo, no temas, también soy profeta. Y le dio una palabra de mentira y fue y comió con él, con el profeta. Y por cuanto apareció otro y le dio la revelación, le dijo, por cuanto desobedeciste a Jehová, no vas a ser sepultado con tus padres. Y un león lo mató y el león se quedó cuidándolo para que no destruyera el cuerpo, confirmando otra palabra que le daba a otra persona, que el Señor entregaba el cuerpo a Satanás y su alma para el día del Señor, que sentía yo que era el día del juicio, por cuanto por un caso de abominación y fornicación en la iglesia, por lo cual no se tiene que nombrar, dice la palabra en Pablo. Y hubo un caso de que uno tomó a la mujer del padre, cometió adulterio y fornicación, por lo tanto decía Pablo que él estaba ya en el espíritu, aún no estaba presente y yo lo estaba reprendiendo. Sin embargo, él estaba en el espíritu y lo reprendió. Y le dijo, por tal casa de abominación, echarlo fuera. Y con los tales no comáis, confirmando la otra palabra, que las cosas, la obra infructuosa de la carne, reprenderla, no ser partícipe. Y por eso sentía, porque hay muchos pastores que dicen que podés, que en la iglesia te dicen, vos tenés que hacer caso, no cometas fornicación, no cometas adulterio, pero después van y abrazan a los demonios y comen con ellos. Y el Señor escudriña la mente y el corazón, no sabe que le van a pedir cuenta por eso. Y por toda clase de pecado. Tienen que reprenderlo dentro y afuera, porque el Señor le va a pedir cuenta. Y para que eso no pase,
porque es por la falta de discernimiento, me decía el Señor. Si tuvieran discernimiento de espíritu, el Señor le abre los ojos, del cual están velados. Y, y esos demonios salen. Porque si teniendo el don de discernimiento y revelación, el Señor te los muestra y enseguida los echa fuera. Y por tanto esos demonios no estarían ahí y no habría destrucción ni separación ni en la iglesia, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la ciudad, ni en ningún lado. Porque esos demonios no van a quedar ahí, como venía el Señor y los echaba fuera, los reprendía y los echaba fuera. Porque el Evangelio es poder de Dios, y uno estando limpio, limpia la casa, y está limpia la casa, la familia, el matrimonio, la iglesia. Por eso el Señor le recomienda, le encarece, le encomienda encarecidamente que oren y ayuno, encienden las lámparas para que sea derramada sobre la iglesia su presencia y el poder para que sea limpia y los demonios se paseen, porque cuando vengan estos demonios, después de estos pactos que van a hacer después de 31, el Señor va a permitir eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos imprudentes, nos llenamos las lámparas. Pastor, profeta, apóstol, siervo, consiervo, ponga a la iglesia a ayunar, a orar estos días. El Señor me hablaba antes. Pido tenga misericordia de mí, de cada uno de los pastores, de cada uno de los siervos, ovejas. Porque ella viene, encienda las lámparas para que no estén apagadas cuando el enemigo derrame toda esos demonios, que el Señor permite esa ira. Cuando venga la ira, porque hablan de paz en estos días, donde el Señor dicen hay paz, más no hay paz, Él viene con justicia y juicio, porque si no ya toda la iglesia se perdería. Ayunen, oren todos estos días, dejen la iglesia ayunar, orar solamente, y no la cierren si es posible, porque van a venir a cerrarla. Solo oren, ayunen y vigilen, y el que no quiera hacerlo, ellos solo van a pagar, a rendir cuenta. Pero no dejen de ayunar, pastor, no dejen de orar y vigilar la iglesia. La oveja tiene libre albedrío. Nosotros los que se nos pidió son los que más le va a pedir cuenta al Señor, por no obligarlo. Tiene solamente dos caminos, bueno y malo. Está obligado por el bueno, y el que no lo quiera tomar tiene libre albedrío. Ahí cuenta el libre albedrío. Si no, no lo va, ya lo va a ver cuando el Señor le pida cuenta. No, pero si yo lo obligaba, sí iban. No, yo lo obligaba, no, que no escuchaban. Había que tratarlo con amor. Mucho tiempo se lo trató con amor y no quisieron oír. ¿Cuánto más ahora? Tiene que ser disciplinado. El Señor nos corrige y nos disciplina y no nos gusta. Para todo lo mismo. Por eso, pastor, apóstol, profeta, obligue a la iglesia, porque viene a pedir cuenta al Señor. Y encender la lámpara, porque la Virgen insensata, por no tener las lámparas encendidas, se les cerró la puerta y se quedaron. Esperemos que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros para que no lo veamos. Dios lo bendiga, y después voy a subir otro, si el Señor quiere, así lo quiere, de todo lo que me habló sobre pastores, mandaba a exhortar. ¿Por qué mandaba a exhortar a los pastores, profetas, discípulos de más rango? Porque son encargados de la iglesia y mucho tiempo estuvieron hablándole suavemente para que no se vayan. Pero así no se dan cuenta que así la dispersan a la oveja, porque la oveja es rebelde y si no está preparada, comete pecado y se va a ir a otro lado donde le hable más suave. Así que el Señor los bendiga y por favor escuche esta palabra, pastor y todo hermano. Y quien no aceptó a Cristo, acepta a Cristo hoy, porque su amor te transforma, te cambia, te liberta. El amor y la paz y el gozo del Señor te liberta. Él ha venido a libertar, el Señor ha venido a libertar. Y acepta a Cristo hoy. Solamente tienes que repetir esta palabra y di en tu corazón: Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida.
Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que tenga misericordia de mí, me limpie de toda mi maldad. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre. Te pido, Señor, ten misericordia de mí, toda mi familia, todo mi entorno. Se haga tu voluntad. Mi vida cumple tu propósito y tu voluntad en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido perdón y te doy gracias por hacerme salvo hoy. En tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Solamente eso tienes que repetir para que el Señor entre a tu corazón. Y luego ora, confiésale todos tus pecados. Arrepiéntete hoy para cuando Él venga, lo encuentre limpio y salvo. Y podamos irnos con Él. Él viene por una iglesia limpia, sin arrugas y sin mancha. Dios te bendiga, hermano.